gracias a un desplazamiento institucional que se hizo hacia mi familia por cuenta de la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá y el INDERENA, que era la primera normatividad ambiental vigente en ese momento, porque se tenía que hacer el acueducto de Bogotá. Entonces, mi familia sufrió un desplazamiento. Ellos les tocó, aún teniendo escrituras, teniendo todo legalmente establecido, les tocó salir por temas de violencia, en donde a mi abuelo le hicieron un tiro por no dejarlo ingresar a la finca. Él salió a comprar mercado, a comprar víveres, y cuando intentó volver a entrar le prohibieron la entrada. Entonces, él dijo que él no iba a pedir permiso para entrar a su finca, ingresó y un empleado de la empresa de acueducto le hizo un tiro a mi abuelo en una pierna y mi mamá entró a la fuerza. Entró a la fuerza porque ella no iba a permitir que, así como le vulneraron el derecho de ingreso a mi abuelo, lo hicieran con ella. Bueno, esta historia empieza a mostrar un giro porque nosotros empezamos a manejar economía tradicional de ganadería y explotación agropecuaria tradicional. Y nos encontramos con algo que no esperábamos, y era que esto es el corredor del oso andino. Entonces empezamos con un conflicto con el oso que se come nuestro ganado. El oso andino no está allá lejos en el páramo, no, el oso andino está en las casas de todos. Cada vez que consumimos agua en los apartamentos, en las casas, eso es un pedacito del oso andino lo que estamos consumiendo, porque él es el que nos cuida el agua. Hola, antes de pasar con esta nueva entrega de conversaciones de poder ambiental, quiero aprovechar para recordarte que Poder Ambiental es un espacio que busca cada vez hablar más y mejor de medio ambiente. Y para lograr eso necesito que me ayudes con una cosa, y es que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en TikTok y en Instagram como poder.ambiental y nos puedes encontrar en YouTube y en Spotify como Poder Ambiental. Si nos sigues, es más fácil que cada vez tengamos mejores invitados para tener mejores conversaciones. Recuerda, lo ambiental es poderoso y lo ambiental es político. Muy buenas tardes a la gente de Poder Ambiental. Bienvenidos a una entrega más de conversaciones de Poder Ambiental en el marco de esta colaboración institucional que estamos haciendo con el Fondo de Agua de Bogotá. El día de hoy vamos a contar una historia de un desplazamiento institucional asociado a la seguridad hídrica de Bogotá. Una historia que va a ser ciertamente interesante y que esperamos que nos deje muchas lecciones aprendidas en la gestión del agua. Y para contar esa historia, nosotros estamos acá con Jaime Avellaneda. Pero antes de pasar con Jaime, les voy a contar que Jaime es habitante del páramo hace 18 años. Hace parte de la reserva El Palmar, en donde habita hace 18 años y actualmente trabaja con Agua Somos como profesional social. Jaime, buenas tardes y bienvenido a Poder Ambiental. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, muy contentos de estar en este espacio tan importante y pues en un espacio donde hablamos de lo que nos gusta. Del agua, sí, de la gestión Sí, del señor. agua y del páramo. Jaime, para empezar a hablar del páramo, cuénteme, por favor, cuáles son sus primeros recuerdos del páramo. Es decir, cuando usted como que revuelca su cabeza y los recuerdos, ¿qué es lo primero que viene a su cabeza cuando piensa en el páramo? Bueno, en el caso mío, yo nací en Bogotá, me eduqué en Bogotá gracias a un desplazamiento institucional que se hizo hacia mi familia por cuenta de la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá y el INDERENA, que era la primera normatividad ambiental vigente en ese momento, porque se tenía que hacer el acueducto de Bogotá. Entonces, mi familia sufrió un desplazamiento. Ellos les tocó, aún teniendo escrituras, teniendo todo legalmente establecido, les tocó salir por temas de violencia.
Y yo crecí en Bogotá, sin embargo, crecí con mi abuelo y mi abuelo nos contaba a todos sus nietos, nos contaba historias del páramo y en las épocas de vacaciones del colegio, él nos llevaba a acampar y nos llevaba a vivir experiencias de aventura familiares, que es un recuerdo muy lindo porque él nos enseñaba eh, pues cosas muy autóctonas, nos enseñaba a pescar con la mano, nos enseñaba a caminar en el páramo, cómo se camina en el páramo, cómo que algunas especies a reconocer y nos contaba muchas historias, ¿no? Entonces, digamos que nosotros vivíamos esas historias de la mano del que nos las contaba y en el sitio donde ocurrían. Y esa era una experiencia muy linda porque explicaba mucho de lo que es nuestra familia, de lo que somos nosotros, del por qué nos gusta tanto el campo, de por qué ese arraigo al páramo, ¿no? Porque no todo el mundo tiene ese mismo arraigo y esas mismas raíces. Y es un tema que ha venido siendo generacional y mi abuelo nos transmitía eso desde muy pequeños. Eran unas vacaciones corticas, siempre eran corticas para nosotros, porque siempre queríamos más aventuras, queríamos más historias. Y eso pues es lo que yo recuerdo más bonito, ¿no? Como que más me acerca a esa vida tradicional de Páramo. Claro, óyeme, Jaime, ¿en dónde está localizado el predio del Palmar y por qué es importante como hidrológicamente para Bogotá? Bueno, nosotros estamos ubicados en el Páramo de Chingaza, en la zona de amortiguación que queda en la naciente del Río Blanco. Eso es en la calera zona oriente. Es un punto en donde, aparte de que están una de las entradas al túnel de Chingaza, donde se encuentra la válvula de presión de agua, también están las captaciones del sistema Río Blanco. No solamente se capta agua del río Guatiquía o de la laguna de Chingaza, también se capta agua del río Blanco, que es un río que va a desembocar en el Orinoco. Los nombres que él Detrás base, sí, ok. sí, los nombres que él lleva es Río Blanco, luego es el Río Negro y luego es el Guayuriba. El Guayuriba, correcto, sí. Exactamente, que es algo que la verdad en muy pocos espacios se puede explicar, ¿no? De que es un trasvase de cuencas y que no solamente se capta de la zona de Fomeque, donde está la laguna de Chingaza, sino que también se capta desde la parte de la calera y Huasca en la zona oriente. Pero entonces, Jaime, una cosa, ¿qué es zona de, o sea, tú dijiste, estamos en zona buffer, pues, del parque, ¿cierto? Es decir, no están dentro del parque Chingaza, pero están en la zona de amortiguación que es justo después, ¿cierto? Es decir, que es, la zona de amortiguación es una zona que se supone que tiene que servir de amortiguación como entre el ruido de Claro. la civilización y el parque. Bueno, aquí te aclaro que hay tres normatividades en este caso, o bueno, dos que se traslapan, pero son diferentes. Una es la delimitación del páramo de Chingaza y otra el parque. El parque nacional no necesariamente es el páramo. El páramo es un poquito más Claro, grande, ¿sí? páramo Entonces más grande. nosotros puede que estemos en la zona de amortiguación del parque, pero estamos dentro del área de páramo. Ok, listo. Bien, entonces, habiendo aclarado eso, un trasvase es tomar, o sea, una cuenca es un espacio geográfico en el que una gota de agua siempre llega como al mismo lugar geográfico. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es tomar agua que debería drenar hacia la Orinoquía, ¿cierto? Es decir, hacia el Sí, Meta y todo eso y hacia Venezuela, y la estamos redireccionando una parte para Bogotá. Ese es el asunto, y ¿cierto? se la mandamos al Magdalena. Y se la mandamos al Magdalena, correcto. O Que sea, esa lo es que estamos escogiendo agua de un río y se la estamos mandando al otro. Eso al es lo que otro. estamos haciendo. Y eso lleva haciendo muchos años así ¿para qué? Como para darle seguridad hídrica a Bogotá. Entonces ustedes estaban ahí y fueron desplazados. Pero entonces, digamos, antes de ir a eso,
me gustaría como seguir explorando la relación tuya y de tu familia dentro del páramo. Para Wow, ti y para tu familia, ¿qué significa vivir dentro del páramo? significa toda nuestra historia. La historia de nuestra familia, del apellido Avellaneda en el páramo de Chingaza y exactamente ahí en La Calera, data desde la época de los terratenientes, desde la época de los Tovar y Buendía, desde la época de los grandes terratenientes. eh, Nomás el territorio, la finca, el palmar, tiene historia en nosotros desde 1941, cuando salen las primeras escrituras. Desde antes de eso nosotros ya estábamos en el territorio, desde mi tatarabuelo en adelante. Entonces, es la historia, es una historia muy marcada que está en los genes y es una forma de vida diferente, porque es diferente. No todas las familias se pueden dar el lujo, como te lo estoy diciendo en este momento, que podamos tener historia y data del tatarabuelito, del bisabuelito, del abuelito y su historia cronológicamente montada. No todas las familias pueden hacer eso, nosotros sí. Y el páramo nos ha permitido hacer eso. Y nos ha permitido también desarrollar habilidades y pues desarrollar no, todo desde ahí, desde cuando llegó la época de los terratenientes y nuestra familia llega, ahí es donde se empieza toda nuestra vida ha estado ahí. Ok, Jaime, entonces digamos que en todo ese tiempo que ustedes llevan, más de un siglo, habitando la familia tuya, el páramo, ¿cuándo empiezan ustedes a sentir la presión para dejar el predio? ¿Y cómo empiezan esas presiones? Es decir, ¿en nombre de quién? Digamos, cuéntanos un poquitico esa historia, por favor. Bueno, todo comienza cuando el ingeniero Francisco Biesner traza el sistema de acueducto que es ese trasvase de cuencas del trasvase de cuencas que estábamos hablando. Entonces se hacen unos estudios de por dónde debe ir el túnel de Chingaza, cuáles son los frentes de trabajo y se trazaron geográficamente, pero nunca se tuvo en cuenta la comunidad. Entonces, esas obras se hicieron en gran parte en terrenos privados. Entraron, hicieron la obra porque prima el bien común sobre el bien particular y cuando se fueron, cuando termina la obra, dejaron el pasivo ambiental a los que nos quedamos, que fuimos muy pocos. Los otros se fueron porque el gobierno entró y el campesino tenía que irse. Punto. Pero les compró. No, no. El gobierno, en el caso de nosotros, a nosotros no nos compró. A nosotros nos expropiaron, no, o ellos después con el tiempo por posesión nos quitaron parte de la finca, que es donde queda la ventana del túnel. Y posteriormente el campesino se desplazó y dejó abandonado porque la forma de ingresar al territorio en cierto modo fue violenta. O sea, el campesino no tenía derechos. Vuelvo y te digo, la única ley que prevalecía era prima el bien común sobre el bien particular. Entonces, si el bien común decía que tenían que rompernos la casa o que tenían que entrarse a vivir a nuestra casa, pues tocaba. Que eso fue lo que le pasó a mi abuelo y a mi abuela. A ellos se les entraron unos obreros a vivir en su casa y los sacaron. Los sacaron literal, les sacaron sus cosas, no les preguntaron de dónde son los dueños, no, nada, de malas. El bien común prima sobre el bien particular. Esa Y era la entonces en ese justificación. momento, okey, y entonces en ese momento estaban los constructores de la obra. ¿Qué otros actores estaban ahí, digamos? Porque eso lo estaba construyendo el acueducto en ese momento. El acueducto hizo una contratación inicialmente con una empresa yugoslava y posteriormente la empresa yugoslava no pudo terminar la obra, entonces la termina el ICA de México. Pero el tema, digamos, de legislación y el tema ambiental se hacía con el Inderena. Entonces, ellos entraron
con el Inderena. El Inderena hizo acompañamiento pleno de las obras del sistema Chingaza. Entonces, si la misma ley decía que tenías que salirte, pues te sacaban. Y muchas cosas que sucedieron allá con los campesinos que ni siquiera están documentadas, de barbarie con los animales de los campesinos para que ellos se fueran, de bueno, de hacer cosas, digamos que directamente agresiones con el campesinado como se vieron después en la época de la violencia, no, pero sí habían sucesos que le sugerían al campesino, váyase porque se va a poner feo. Y eso lo hizo el Inderena en compañía de la empresa de acueducto y pues obviamente sus contratistas. Ok. Y entonces, bueno, ¿cuál fue el momento como más o sea, claro, una historia de violencia profundamente compleja alrededor de lo que se llama la generación de la seguridad hídrica? ¿Y qué otras instituciones debían estar ahí acompañando? Es decir, ¿quién debía haber? Es que lo que pasa es que fue hace muchos años. El Sí, Inderena operó en Colombia más o menos hasta la creación de la Ley 99 del 93. Puedo estar equivocado, pero esto es hace más de 30 y pico de años, más o sí, menos. Es claro. decir, o Claro, estamos sea, hablando ¿eso de en más de qué 40 año años. pasó más o menos? Estamos hablando de que el desplazamiento definitivo se hizo en 1987, que fue un suceso en donde a mi abuelo le hicieron un tiro por no dejarlo ingresar a la finca. Él salió a comprar mercado, a comprar víveres, y cuando intentó volver a entrar le prohibieron la entrada. Entonces, él dijo que él no iba a pedir permiso para entrar a su finca, ingresó y un empleado de la empresa de acueducto le hizo un tiro a mi abuelo en una pierna. Eso fue en 1987. Y Y la solución que tuvo mi abuela fue decir, yo no voy a ir a visitar a un hijo ni a la cárcel ni al cementerio, nos vamos para Bogotá. Y de ahí duró la finca abandonada hasta hace 18 años. ok, y entonces ahí se fueron para, o sea, entonces, a ver, acá esto es 95. Son Claro, esto 38 es años. hace 38 años. Pero y entonces ahí se van. ¿Y qué se pusieron a hacer tus abuelos en Bogotá? Uf, lo que hace el 70-80% de las personas que llegan a Bogotá, el rebusque. Al Y- rebusque. Se llega a seguir intentando trabajar en ganadería, con caballos, a, a tratar de, pues, a tratar de traer a la ciudad esa ruralidad que finalmente no se pudo. Entonces, en el caso de mi mamá le tocó ser secretaria, trabajar. Yo estudié en Bogotá, nací ya al año siguiente del desplazamiento, nací yo. Y entonces pues, yo estudio en Bogotá, empiezo a estudiar ingeniería industrial. Mi abuelo fallece y el ¿En qué año fallecimiento de muere mi... tu abuelo? Wow, esa pregunta la verdad casi no me acuerdo. Casi no me acuerdo qué año porque fue un año muy difícil. Yo Ajá. estaba terminando, me faltaban 2 semestres para terminar la carrera. Entonces son de los tiempos que uno la verdad poco quiere recordar porque yo crecí con mi abuelo. Entonces Claro. fue un Esa es golpe desde muy tu duro experiencia. Ok. y ese golpe hizo que también volviéramos a la finca. Ese golpe hizo que volviéramos porque era la única forma de volver a encontrarnos con el abuelo. En el caso de mi mamá, pues con su papá y pues en el caso mío con mi abuelo. Y eso es lo que nos obliga a tomar la determinación de volver a la finca. Y ese es ¿Y uno de los sucesos más complejos, más difícil. cómo se, cómo se vence el miedo para volver a la finca? Es decir, ¿de dónde sale la valentía para volver, ¿no? Porque digamos está el dolor de la pérdida del abuelo, pero, o sea, ¿cómo se toma la decisión de decir, no, vamos a la finca? O sea, ¿cómo pasa eso? ¿Cuándo deciden, no, nos vamos para allá, pase lo que pase? Bueno, en realidad fue una decisión que yo lo tomé como un experimento porque mi mamá entró en una depresión profunda.
Mi mamá es de muy buen, o sea, ella tiene un temperamento y ella, cuando yo le hice la propuesta, le dije, vámonos para la finca. La idea mía era poder desahogar el dolor de la pérdida del abuelo allá. Y mi mamá toma la determinación de decir, sí, vámonos a la finca y a lo que nos toque. A lo que nos toque nos vamos, porque es de nosotros, nos pertenece, tenemos las escrituras, está legalmente constituido, vamos a lucharla. Entonces mi mamá fue la que se vistió más como de esa rebeldía y de esa decisión sin retorno. Ella. En el caso mío era simplemente un experimento, era ir y volver, pero Y me entonces quedé ustedes agarraron, se montaron en una flota o se montaron en un carro y arrancaron para la para la finca. finca. Sí, señor, arrancamos para la finca, tuvimos inconveniente para el ingreso porque nuevamente no nos querían dejar pasar. ¿Ahí quién Eh, estaba? O sea, ¿quién no lo dejaba a usted entrar? los funcionarios de parques nacionales y la empresa de vigilancia que estaba en el momento de la empresa de acueducto. Porque ellos pensaban que eso era un predio que era del acueducto, ¿sí? Sí, exacto, exacto, exacto. Eh, de hecho, mira que es muy curioso que Parques Nacionales siempre sostiene que dentro de los parques nacionales no hay predios privados. Y sí, Pero bueno, eso sí se hay ha ido predios privados. modificando, sí, Claro, eso ha ido cambiando, ¿no? Pero una pregunta, entonces llegan ustedes ahí y no los dejan entrar, ¿y cómo toma lugar esa conversación? O sea, ustedes llegan con las y escrituras en la mano. emocionalmente con las escrituras, ok. Ahí Llegamos con llegas las tú con tu escrituras mamá. en la... Sí, 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 exactamente. Llego yo, vengo con las escrituras, primero hablo con ellos no me escuchan, no me entienden, no, o sea, por más de que yo les diera razones, ellos no me entendieron. Entonces le colmaron la paciencia a mi mamá y mi mamá entró a la fuerza. Entró a la fuerza porque ella no iba a permitir que así como le vulneraron el derecho de ingreso a mi abuelo, lo hicieran con ella. Entonces ella le tocó a la fuerza porque no había, ni siquiera con las escrituras en la mano, mostrándoles una escritura pública, aceptaban. Ok, y entonces entraron a Entramos la casa. a la finca pensando que ahí todavía quedaba algo de lo que mi abuelo había construido, de lo que mi abuela había construido y también de lo que el acueducto había hecho dentro de la finca, porque el acueducto hizo unos campamentos para todos los obreros del sistema Chingaza. Entonces, pues tenían que estar esas construcciones ahí. Esa fue la parte más dura, más que yo creo que yo recuerde que haya sido más difícil es llegar y encontrar solamente pasivos ambientales, ruinas y todo derrumbado. Eso para mí fue muy duro. Eso fue doloroso. ¿Y qué fue bonito de ese día? ¿Qué recuerdas tú como... ¿Hay algún buen recuerdo de ese día? Uf, pues de ese día, la verdad, como yo creo que fue como el desahogo, ¿no? El poder llegar a su casa nuevamente después de 29 años de abandono y poder llorar y gritar abiertamente, poder desahogar toda esa tristeza y toda esa ira también comprimida ahí, ¿no? Entonces poderlo soltar ahí en ese momento. Creo que eso fue bonito porque hubo un descanso. Bien, y entonces ahí usted siente eso y cuando ese, como esa tristeza y eso y el descanso como que se vuelven propósito para moverse hacia adelante. Es decir, ¿en qué momento dicen ustedes, no, esto toca volverlo? Es decir, ¿cómo en ese momento, cómo eso se convierte en decisión y dicen, no, esto hay que modificarlo y vamos para adelante? Es decir, ¿quién Eh, toma esa decisión y cómo? precisamente en ese desahogo, mi mamá toma la decisión de decir, yo aquí ya no me voy. Mi mamá toma la decisión y dice, lo que me cueste. Y entonces entro yo y le digo, pero ¿cómo si no hay dónde vivir? No, no hay nada. Dijo, nos toca empezar desde ceros.
Mi papá y mi mamá comenzaron a pie, nosotros comenzamos en carro. Mi papá y mi mamá comenzaron a levantar casas desde la vara en la tierra, pues nosotros ya tenemos unas bases y unas estructuras montadas, entonces nosotros ya no nos vamos de acá. Dijo, empezamos con las uñas, pero algo tenemos que lograr. Y empezamos con la idea tradicional de lo que el abuelo nos contaba, porque nosotros ya no sabíamos de campo. Mi mamá ya no sabía de ganadería, no sabíamos de piscicultura, no sabíamos de potreros, o sea, nosotros empezamos, la verdad, fue como un juego. Y ese juego se nos convirtió en una razón de vida y en una pelea con nosotros mismos, con nuestra propia dignidad y con el territorio, porque el territorio finalmente no tenía la culpa. Y él siempre estuvo ahí y él siempre estuvo para albergarnos. Fueron terceros los que nos sacaron de ahí, no la tierra. Y en la tierra, ¿quién estaba? Cuando ustedes llegaron, ¿quiénes eran los vecinos? ¿Quién, no había nadie ahí? ¿Solo la gente No, de parque? no, los vecinos directos de nosotros son Parques Nacionales y la empresa de acueducto de Alcantarilla de Bogotá. Ok. Entonces ustedes llegaron a tener como medio problemas con los vecinos. Sí, claro, 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 ¿Y claro. cómo, cuál es la idea de ese conflicto? Es decir, ¿cómo empieza la conversación de ustedes institucionalmente? Es decir, inicialmente ustedes qué buscaban de la interacción con ellos y cómo se dieron esas conversaciones. Pues lo primero era empezar a hacer un reconocimiento de las personas que estaban allí, porque ya no son las mismas de esa época de mi abuelo y de mi abuela, ya no son las mismas personas. Ya el marco legal tampoco es el mismo. Entonces ya el cuento de que prima el bien común sobre el bien particular ya no es el mismo, ya no es el mismo concepto. Entonces empezamos a tener unas reuniones y también unas discusiones muy fuertes con la empresa de vigilancia, con la empresa de acueducto, con los mismos de parques nacionales, porque Parques Nacionales no reconoce vecinos. Él no sabe quién es su vecino. Y es el momento en el que la gente de Parques Nacionales no sabe quiénes son sus vecinos. Entonces, Ujú. hacernos reconocer como vecinos y como habitantes del sector era la principal meta, porque no se podía. Ok, ¿y cuál ha sido como la evolución de esas conversaciones en el tiempo? Es decir, ¿han tenido es decir, ustedes en este momento están habitando ahí, digamos, cuéntele un poquitico a la gente, porque la historia hasta el momento ha estado bastante como dura. Cuente cuál ha sido el arco de esto y cómo ha sido la historia de ustedes ahí para que ya sea la reserva. Bueno, esta historia empieza a mostrar un giro porque nosotros empezamos a manejar economía tradicional de ganadería y explotación agropecuaria tradicional. Y nos encontramos con algo que no esperábamos y era que esto es el corredor del oso andino. Entonces empezamos con un conflicto con el oso que se come nuestro ganado. Y empezamos a llamar a las instituciones, empezamos a llamar a parques nacionales, empezamos a llamar al mismo acueducto y a los vecinos, a los que estaban ahí cercanos. Y obviamente que hay algo muy interesante y es que en el caso de la empresa de acueducto y en el caso de la empresa de vigilancia de la empresa de acueducto, ellos tampoco tenían información del oso. Entonces empiezan como a ponerse en los zapatos de nosotros y empiezan a hacer una labor de cuidarnos, de estar ahí preguntando cómo les ha ido, cómo están. Entonces hay un acercamiento. En el caso de Parques Nacionales ha sido un poco más distante, pero también pues tiene una obligación. Entonces también le tocó acercarse hacia nosotros. Y viene algo muy importante y es que justo en ese momento llega un acuerdo eh, promulgado por el sector privado, que es un acuerdo hecho por el Fondo de Agua de Bogotá, que viene con un proyecto que se llama Agua por el Futuro y nos ofrece
conservar nuestras áreas de bosque y eso nos va a generar un recurso. Entonces, digamos que ante los ojos de todos los que estaban ahí al lado, dijeron, no, pues esta gente ahorita va a pedir dinero, va a pedir carros, va a pedir cosas, o simplemente va a pedir la forma de erradicar el oso. Ujú. Y pues lo que nosotros hicimos fue, a pesar de tener el conflicto con el oso, empezar a buscar nuevas formas. Y el fondo, en ese momento, el fondo nos empieza a inducir a, a tener ideas hacia el sector ambiental, a abrir temas de Claro, ecoturismo, eso a lo estudiar un estaba, poquito más el oso. eso lo estaba operando en ese momento una ONG internacional grande, ¿no? Sí, señor, en su momento eso estaba con Patrimonio Natural y TNC. Ujú. Y Entonces, TNC. exacto, cuando ellos conocen nuestra historia y la socializan con los vecinos y la socializan con los mismos de parques nacionales, ellos se dan cuenta que nosotros no somos ese típico campesino que llegó a deforestar, sino que podemos llegar a ser aliados estratégicos y podemos hablar en el mismo idioma en el sentido de que si finalmente para parques nacionales el objetivo es la conservación, para nosotros también. Ujú. Y si tenemos el apoyo de este proyecto, entonces, ¿qué vamos a hacer con él? Todo lo contrario a erradicar el oso. Nosotros intentamos en el margen de lo posible, porque pues yo soy ingeniero industrial, yo no soy ambiental, no soy ecólogo, no soy biólogo, que tuviera ese concepto de decir, venga, lo que vamos a hacer es más bien a monitorearlo, cuidarlo, aprender de él, porque el problema que tiene el oso más grande que cualquier cosa es el desconocimiento que tenemos nosotros como comunidades hacia él. Y con el Del apoyo oso. del fondo Oye, Jaime, comenzar. qué pena que te interrumpa. ¿Tú has visto un oso andino de frente? Sí, señor, muchas veces. Muchas veces lo he tenido a menos de 2 metros. Lo tenemos monitoreado y ya tenemos más o menos las épocas pico en las que ellos están pasando por la reserva. Entonces lo hemos Ajá. podido fotografiar de frente, manejamos cámaras trampa para monitorearlo. Lo he tenido muy cerquita. Y de hecho, también ahí hay una historia muy bonita y es que la primera osa con la que tuvimos conflicto de oso ganado, hoy en día es nuestra aliada estratégica número uno, es nuestra modelo y es la que nos ha enseñado todo lo que hoy en día sabemos de oso andino. ¿Cómo es un oso andino? Dándonos una idea de, o sea, un oso andino es, ¿qué tan grande es? O sea, digamos, la primera vez que tú la viste, ¿cómo fue la vaina? O sea, La verdad fue un susto muy grande. O sea, lo primero que uno siente es miedo porque uno tiene referenciado un oso como si fuera un oso grizzly, como si fuera un oso pardo. Y pues ajá, entonces lo primero que hace uno es correr, correr y aterrorizarse porque vi un oso, solamente de verlo. Con el tiempo empezamos a mirar y resulta que no es un oso tan grande. Él puede llegar a unos 70 parado en sus dos paticas. qué Eh, grande, o sea, pero es que es bastante grande. el grizzly son 2,20 m, 2,40 m. Claro, pero Entonces, la altura promedio de un colombiano es unos 60, unos 65, es más grande que una persona promedio colombiana, o sea, sí, es grande. sí, sí, claro. Lo otro es cuando tienes el tiempo y cuando ya digamos que superas esa barrera, empiezas a mirar su comportamiento. Y lo primero que él hace es buscarte la cara para mirarte a la cara y saber qué intención tienes. Qué lindo. No es agresivo, no es un oso que te vio, entonces tú eres su comida y te va a atacar. No, todo lo contrario, él intenta huir primero, porque ahí el villano soy yo, que soy el que lo va a atacar. Él va a huir, o sea, siempre va a intentar huir, va a escapar. Entonces empieza una historia muy bonita porque Fifi lo primero que nos hace es mostrarnos sus crías.
No. Entonces, cuando nos muestra esas crías, ese concepto que teníamos de que es nuestra enemiga se transforma. En el caso de mi mamá siempre ha adorado al oso, ella siempre lo ha querido y desde niña mi abuelo se burlaba de ella porque él intentaba asustarla con el oso y todo lo contrario, lo que hacía era animarla. Decía, vámonos rápido porque va a salir el oso. Ay, no, entonces yo me quedo otro poquito para verlo. Esa era mi mamá de niña. Ajá. Entonces, digamos que ella ha sido más la defensora del oso incluso que yo mismo. Yo peleé con el oso inicialmente porque él se comía mi ganado, se comía mi sustento. Mi mamá Claro, y nunca. además una vaca dentro de la economía campesina es fundamental. Claro, claro, claro. Y son costos elevados porque si tú tienes una inversión de 5 reses y se te comen una, pues mira el porcentaje de pérdida. Claro, y además la leche y todo eso. Entonces, los incentivos que ustedes fueron recibiendo económicamente, digamos que les han ayudado bastante. Me gustaría saber en qué quedó el conflicto con el acueducto, si eso se pudo zanjar o no, y cómo. Bueno, el conflicto con el acueducto es que gracias a que llegan estos acuerdos, el acueducto también, o sea, para el acueducto también ya somos más visibles. Ya empezamos a mostrarnos más y empezamos a mostrar las actividades que nosotros hacemos. Y el acueducto se ve forzado a aceptar que somos propietarios y que tiene que convivir con nosotros y que nosotros estamos haciendo las cosas medianamente bien. Entonces no somos un riesgo para el acueducto, porque pues también el acueducto lo que está cuidando es su seguridad hídrica. Entonces, digamos que ya lo pasado, pasado, en este nuevo inicio, el acueducto, no voy a decir que el acueducto nos haya apoyado, que nos ha ayudado, no, pero tampoco nos ha obstaculizado ni nos ha entorpecido las labores. Todo lo contrario. Si a alguien de la empresa de acueducto en este momento le preguntan por nosotros, las referencias son muy buenas. Ellos dicen, ah, esa es la gente que cuida el oso, ellos están ahí, ellos sí, ellos son los que están cuidando el oso y ellos son los que están haciendo cosas ambientales ahí. Entonces digamos que ya el trato ha cambiado mucho, ya nuestras sugerencias se escuchan, ya de por sí eso es una ganancia enorme. Y también Claro. creo que hay un respeto, creo que nos hemos ganado un respeto con todo este proceso de parte de la empresa de acueducto hacia nosotros. Entonces ustedes en este momento son una reserva y digamos la gente puede ir a visitar la reserva o algo así o Sí, sí, claro que sí. Nos pueden buscar en redes como @palmarcalera. Hacemos caminatas ecoturísticas y talleres de educación ambiental dentro de nuestras caminatas. Esa es como la misión que tenemos ahorita, mostrar esta historia del oso andino particular con nosotros y que las personas se sientan parte de, porque eso es muy importante. El oso andino no está allá lejos en el páramo, no, el oso andino está en las casas de todos. Cada vez que consumimos agua en los apartamentos, en las casas, eso es un pedacito del oso andino lo que estamos consumiendo, porque él es el que nos cuida el agua. claro, claro, qué interesante. Óyeme, ¿tú cuál crees que es como la lección aprendida? Porque yo me la imagino como en dos niveles, ¿no? Hay una primera que es en la generación del conflicto, ¿cierto? Y Sí. la segunda como en el manejo. ¿Tú cuáles crees que son las lecciones aprendidas en esos dos niveles? Bueno, yo creo que eh, importante es la lección es no ser tan necios. Digamos que permitir que el terreno y el territorio nos enseñe hacia dónde quiere que vayamos. Si nosotros hubiéramos insistido con el tema de ganadería extensiva, si nosotros seguimos con deforestación para hacer más potreros, muy seguramente no hubiéramos tenido el apoyo del fondo.
en este proyecto que llegó. Muy Ujú, seguramente no tendríamos esta conversación hoy en día ujú, y muy seguramente el trato con la empresa de acueducto y con parques sería el mismo de hace 50, 60 años. ujú. Entonces Ok, creo que el territorio, o sea, dejarse moldear del territorio también forma parte de ese aprendizaje, ¿no? y también de las dinámicas y las herramientas que se tenían en ese momento alrededor de la aproximación de las comunidades. Yo pienso que eso es una cosa que ha cambiado muchísimo, ¿no? Es decir, Total, antes se pensaba en las áreas protegidas como lugares que estaban como solos, pero la realidad de la conservación ha llevado a entender que es muy diferente, ¿no? Que ahí hay gente que tiene necesidades, que a veces me parece que totalmente. puede ser, o sea, es más fácil ser empáticos con el oso, ¿no? Que con la gente que está en los territorios. Sí, claro. Claro, claro, porque tenemos la concepción de que las áreas en conservación y las áreas protegidas son áreas sin gente y que históricamente han estado sin gente. Entonces, como que no le damos la oportunidad a esa historia y a ese vínculo social que se ha tenido con el territorio, porque el páramo ha sido una despensa agrícola, civil, ha sido una despensa hídrica de las ciudades todo el tiempo. Eso no es nuevo, todo el tiempo ha sido así. Entonces, todo el tiempo han habido personas en los páramos. Todo el tiempo han habido comunidades en los páramos que se resisten a abandonar y y que aman su territorio. El problema es que si estas personas que aman su territorio no tienen oportunidades, pues van a seguir haciendo lo que han hecho durante 40, 50, 60 años. ¿Y tú piensas que esa es una cosa que se puede replicar en los diferentes páramos colombianos? Es decir, como dar oportunidades económicas de manera sostenida para que la gente se pueda quedar en el territorio, pero habitándolo económicamente de una forma diferente. Totalmente, totalmente. Y lo otro es desde cualquier sector. Eh, en el caso de nosotros, el sector privado fue el que nos apoyó. El sector privado fue el que entró a mirar y a compartir con nosotros nuestra situación. En otras áreas, pues puede ser el sector público, cualquiera, pero entonces que también se den esas oportunidades de que tanto el sector privado como el sector público pueda aportar. Y también que no se limiten al impacto. Al impacto en cifras. ¿A qué me refiero? Para muchos proyectos del sector privado, del sector público, lo que importa es a cuántas familias llegué. Y resulta que en las comunidades de páramos son poquitas familias, no son muchas, son pocas. Entonces no se debe Ujú, medir por cuántas familias llegué, sino a cuánto territorio impacté. Sí, porque de pronto en el caso de nosotros somos una familia muy pequeña, pero impactarnos a nosotros quiere decir impactar toda la Calera Zona Oriente, todo el páramo de Chingaza, para que este mismo proyecto se pueda replicar en otras partes. Entonces, digamos que es un poquito de sentarnos y charlar, hablar mucho, entender desde las comunidades lo que se sufre y lo que se siente y también darle el espacio de oportunidad, porque todas las comunidades necesitan esas oportunidades, no juzgamientos. ok, interesante. Jaime, la historia tuya y la de tu familia es profundamente interesante. Además es que va adquiriendo unas capas de complejidad muy interesantes. Aquí en Poder Ambiental tenemos dos preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados e invitadas. Siempre hacemos las mismas preguntas al final. ¿Para ti qué es poder y para ti qué es política? Para mí, poder es tener voz y voto eh, que, me, que valga, ¿no? Que cuente. Ese voz y ese voto que cuente. Eso es tener poder. Para mí, poder es que mi voz se escuche y también que las personas me entiendan, que me logren entender. Eso es poder, porque las personas que me Ujú, entienden, muchas me van a seguir. Entonces, para mí eso es poder.
Política es, bueno, eso ya no necesariamente tiene que ser poder. Política es una directriz que se puede ir acomodando según la conveniencia de grupos sociales. Y en el páramo lo vemos todo el tiempo. Nos desgarramos las vestiduras porque hay una sequía importante en Bogotá, pero han ido a hablar con las comunidades de los páramos de donde depende el agua de Bogotá. Eso es política. Hablar de agua sin estar allá, sin poner los pies allá y sin hablar con todos los actores. Para mí eso es política porque no está teniendo en cuenta todos los factores. Poder es poder llegar a todos los rincones, a todos los sectores y poder aplicar decisiones acorde tanto a lo que necesitan las comunidades abajo como lo que necesitan las comunidades arriba. Eso es poder. Y lo otro es política y politiquería también. Y politiquería. Súper. Jaime, te agradezco muchísimo por este espacio. ¿Puedes repetirle a la gente de Poder Ambiental cuáles son las redes sociales de El Palmar para que los visiten y que puedan apoyar este tipo de iniciativas, por favor? Bueno, nosotros nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como @palmarcalera. Ahí van a encontrar videos de los ositos, de las caminatas, de muchas cositas que hemos venido haciendo. Y pues bienvenidos todos, esa es su casa. Nosotros tenemos las escrituras, pero es la casa de todos. Entonces, cuando quieran, esa es su casa, cordialmente invitados, cordialmente invitado para que nos visites, para que nos tomemos una rica agua de panelita, un tintico al lado del frío, que en cierto modo nos hace más seres humanos. Súper. Perfecto, Jaime. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta conversación. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a ustedes.